¿Qué tal? ¿Cómo están, estudiantes? Aquí estamos todos en la lucha, ¿verdad? En esta circunstancia tan especial en que hay tantas cosas cambiantes y una situación difícil, pero que estamos y vamos a salir adelante. Como estamos diciendo siempre, estamos en un mismo barco todos juntos y vamos a remar todos juntos. Con esta cátedra de Historia 3 de la Arquitectura, nuestra intención del plantel docente y también la de ustedes es que salgamos adelante, salgamos a flote y bien, que salgamos bien. Y eso lo vamos a lograr todos juntos. El tema de hoy es misiones jesuíticas, que hemos estado desarrollando en clase, pero que vamos a enfatizar algunos aspectos, porque es un tema importante que todo estudiante de arquitectura, todo arquitecto debe saber. Las obras que quedaron, los remanentes, las obras arquitectónicas de las misiones jesuíticas en América del Sur, de lo que fueron las reducciones, lo que fue la provincia jesuítica del Paraguay, que ese es su verdadero nombre, su nombre original. Realmente las obras más importantes de ese emprendimiento maravilloso, admirado por grandes personalidades del mundo internacional, están en nuestro país y nosotros debemos aprender a valorar, a darle el lugar que se merece. Entre ustedes probablemente van a salir hombres de la política, hombres de la realidad nacional que tienen que hacer gestiones el día de mañana para que eso no quede olvidado. Lastimosamente mucho tiempo quedó Jesús, Trinidad, San Cosme y Damián, Ignacio Guazú, muchísimas obras que hoy están en nuestro territorio. San Miguel Arcángel, que hoy está en el Brasil, ¿verdad? San Ignacio Miní, que está en la Argentina. Santa Rosa, una misión olvidada que tenemos nosotros aquí en el país y que fue uno de los templos más hermosos y más ricos, fue el templo de Santa Rosa, pero nadie lo sabe probablemente, o muy pocos lo saben. Bien, vamos a concentrarnos ahora en este momento en la última etapa de las misiones jesuíticas, que sí o sí tenemos que saber, que sí o sí tenemos que tener conocimiento de ese emprendimiento enorme que fue, de un emprendimiento donde no solamente los jesuitas se dedicaron a evangelizar, porque ese fue el primer motivo de su llegada, cuando Hernandarias solicita que vengan otra vez, porque ya habían estado antes, los jesuitas a nuestro país, era porque necesitaba tener un grupo de gente preparada que no solamente les inculque el evangelio de la nueva fe europea que venía de Europa, ¿verdad?, sino que les ayude a conquistar espiritualmente a los indígenas, sobre todo a los que estaban más allá del río Tebicuarí, los paranáes, los bravos paranáes del grupo guaraní, de la gran familia guaraní, y que solamente realmente ya Fray Luis de Bolaños, franciscano, había llegado hasta allí con éxito, vamos a decir, y más tarde llegaron hasta allí los padres jesuitas. Sabemos que en el primer momento en que se establece la provincia jesuítica del Paraguay, abarcó un extensísimo territorio, desde el norte de nuestro país actual, ¿verdad?, al sur el Tapé, lo que se llamó el Tapé, y al este el extenso territorio del Guairá. Eso fue el territorio inicial de la provincia jesuítica del Paraguay. No había límites en ese momento. No estaba la Argentina, el Brasil, el Paraguay, el Uruguay. Era todo un territorio de la corona española. Entonces, de allí que esa provincia jesuítica abarcó fundación de pueblos, de misiones, que hoy están, algunos en nuestro territorio, otros en lo que hoy es Argentina, otros en lo que es Brasil. Vamos a hablar entonces de ese último momento en que vienen no solamente los padres de la Compañía de Jesús para evangelizar, sino que además vienen con ellos
los que se llamaban hermanos de la Compañía de Jesús, que no hacían misa, sino que eran personalidades que salieron de las grandes universidades de Europa. Venían científicos, expertos en ciencia, en naturaleza, en medicina, arquitectos que fueron los que dirigieron esas obras enormes de arquitectura, como son hoy estos templos que son patrimonio universal de la humanidad, elegidos por la UNESCO, que son, a ver si se acuerdan, a ver si me ayudan, que son, sí, no sé. Trinidad, sí, muy Trinidad. Bien, Jesús, también San Miguel Arcángel, que está en el Brasil, que es una de las muy conocidas. Esos tres templos de ese último periodo están reconocidos como patrimonio de la humanidad. Si bien hay otras obras, yo tengo la espina en la carne sobre San Cosme y Damián, que fue una de las misiones más completas y donde se desarrolló el estudio de la astronomía, esa misión de San Cosme que casi entró como también patrimonio de la humanidad, pero que por votos de algunos arquitectos de no paraguayos, sino de otra nacionalidad, que dijeron no puede entrar Cosme y Damián porque la intervención que tuvo no fue correcta. Bueno, ese es un tema como para tratar en otro momento, ¿verdad? Entonces vamos a reducirnos a ese último periodo. Esas obras que dijimos, Jesús, Trinidad, San Miguel Arcángel en el Brasil, Ignacio Miní, que no es de la última, que también es una gran obra, Ignacio Miní, que hoy está en la Argentina, ¿qué utilizaron como sistema estructural? ¿Qué es lo que nos interesa desde el punto de vista de la arquitectura? Un sistema que tomó como elemento fundamental la piedra. ¿Qué tipo de piedra? En clase preguntamos qué tipo de piedra, porque nosotros creeríamos basáltica, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay que considerar que en ese lugar donde se establecieron esos pueblos, lo que había era piedra arenisca, piedra sedimentaria, formada de formación sedimentaria. A medida que van sedimentando la arena, a través de los años se conforma una tipología, un tipo de piedra, que no es que precisamente se caracterice por su dureza. Eso tuvo ventajas, que no haya sido una piedra tan dura como una basáltica, por ejemplo, que es de origen volcánico, la basáltica, ¿verdad? Esta era de origen sedimentario, como decimos, la arenisca. Muy buena y muy fácil de labrar, porque ustedes saben que se labró la piedra, se talló la piedra. Ya tenemos el templo de Trinidad, que tiene un tallado hermoso que hasta hoy está, felizmente, de ángeles músicos. Tiene un portal de ángeles músicos donde, eso tienen que verlo, gente, tienen que buscar en libros y tienen que conocer, con instrumentos musicales y con rostros que no son rostros de facciones europeas, sino que son rostros justamente de nativos, la cara ensanchada, esa carita que podrían tener los querubines si fueran de la familia guaraní, ¿verdad? Tienen frutas autóctonas también, se ven piñas también talladas en la piedra, en otras obras. Vemos, por ejemplo, en Trinidad las casas de indios que tienen talladas unos rosetones muy lindos, las arcadas, las arquerías de las galerías de las casas de indios, de la fantástica misión de Trinidad. Vemos también en el templo de Jesús, que también debemos conocer, esos arcos de origen mozárabe, que entre los jesuitas no solamente hubo españoles, sino que de todas las nacionalidades, alemanes, italianos, suizos, belgas, franceses. Un maestro arquitecto, Grimau, era del sur de España y estuvo involucrado en la obra de Jesús del Tabarangüe. Y el sur de España fue reducto de las autoridades
árabes durante casi 500 años de dominación que tuvieron los árabes en España. Entonces probablemente de ahí vienen esos arcos que tienen las aberturas del templo de Jesús del Tabarangüe, que son trilobulados. Eso es interesante saber. ¿Por qué es así? ¿Por qué solamente Jesús tiene ese tipo de arcos? Y seguramente que siempre el que está trabajando en la obra influye con su bagaje cultural en lo que va a ser el resultado del producto final. También dijimos que la piedra fue, ¿verdad? Sillares anchos de piedra arenisca eran los muros que soportaban el sistema del techo. Cubierta, muros, todo era piedra en esas obras del último periodo. Toman como un modelo la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Se acuerdan cuál iglesia? No. No, ¿cómo no? Toman la iglesia El Jesús, que está en Roma, que era la iglesia de la Compañía de Jesús en Roma, que tiene justamente esa planta con una nave central cubierta por una bóveda, y tiene otras naves laterales, pero que no funcionan como naves, sino que tienen unos altares, una serie sucesiva de altares, por ejemplo, probablemente San Francisco Javier, aquellos sacerdotes, aquellos padres jesuitas que tuvieron una trayectoria relevante en la evangelización, no solamente de América, sino también de la Asia, de la China, de otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces, esa cúpula maravillosa que está en el centro, en el Jesús de Roma, que alguna vez, si se les presenta la ocasión, tienen que ir a conocer. Yo estuve, gracias a Dios, y bueno, me quedé boquiabierta mirando eso. Me imaginé que era mucho más grande de lo que realmente es esa iglesia. Y como comenté en clase, y lo vuelvo a decir, el arte barroco en su apogeo en Europa, el arte barroco con todo lo que representaba, con el uso de colores como el color oro, azul, y esa profusión de detalles de todo lo que es el barroco, de ese movimiento que expresa el barroco, que no solamente se dio en la ornamentación de los templos, tanto en Europa como se dio acá en las misiones también, sino que se da en los santos que están en Europa, que son todos los santos de la Compañía de Jesús, y se da ya aquí en los santos tallados en madera. Vamos a hablar de eso en un ratito. Quiero nomás terminar porque hay un detalle interesante que debemos conocer, que es el engaño que nos da el barroco con esa maestría en la representación de las imágenes, en el uso de los ornamentos, ¿verdad? Que se llama, en castellano decimos trampantojo, como que es una trampa para el ojo porque es un engaño, o engaña ojos. Y que en francés se dice trompe-l'œil. Trompe-l'œil. ¿Cómo? Trompe-l'œil. Que engaña el ojo, justamente, ¿verdad? Porque vos mirás y vos decís, wow, que esa escultura ahí, esa escultura, pero resulta que no es una escultura, resulta que es una pintura hecha con tanta maestría que engaña. Bien, entonces estamos entrando en lo que dijimos que era una arquitectura en piedra, el elemento principal, la piedra arenisca en el caso de nuestras misiones jesuíticas, cubierta, que utiliza también una falsa bóveda, o una bóveda también hecha con materiales pétreos, y que otra vez al final lleva una cubierta ¿de qué sería esta cubierta? Claro, de tejas, para cubrir y proteger justamente esa estructura que se está haciendo de piedra. ¿Qué fue lo que pasó en nuestro templo de Trinidad? Que hubieron muchos detalles técnicos que negativamente influyeron en lo que pasó con Trinidad, que colapsó, lamentablemente. Uno de los templos, uno de los más grandes, yo creo que el más grande, hermosísimo, y colapsó
porque la cúpula ejercía una fuerza sobre estos muros y estos muros no pudieron sostener y se fueron abriendo y se fue todo colapsando, aparte que la fundación no tenía la profundidad que debió haber tenido. Hay una serie de detalles, hay un libro hecho por este arquitecto Cabo de Vila, ingeniero Vera Bierzi, que se llama En el cauce del tiempo. Allí este ingeniero explica los motivos por los cuales se cree que estructuralmente, en un análisis estructural, colapsó Trinidad, lamentablemente. Que después algún desubicado colaboró, así, sí, algún buey corneta, como decimos acá, un puisatronco, sacó los contrafuertes que tenían los muros porque quiso usar la piedra para hacer su quincho, su parrillada seguramente, y ahí se vino abajo. Ahí vino el colapso final, lamentablemente. Por eso la ignorancia es grave. Hacemos cosas que no haríamos, pero lamentablemente la ignorancia es una situación que hay que seguir tratando en nuestro pueblo. Hay que levantar esa ignorancia por medio de la educación. Aquí vale la pena mencionar San Miguel Arcángel, una obra paradigmática y que es la que más se parece al modelo El Jesús de Roma. Tiene todo un programa de atractivo turístico que ustedes ya conocen probablemente, San Miguel Arcángel, que está en Brasil. Y el paradigma entonces de esos templos fue el Jesús, si bien no se dio en todos. Por ejemplo, San Miguel Arcángel es el que más, vamos a decir, se parece al Jesús de Roma, según dicen los expertos. Bien, el arte barroco hispano-guaraní. De ese barroco europeo que llega un hombre, un escultor en las misiones jesuíticas del Paraguay, en la provincia jesuítica de apellido Brazanelli, que trae el barroco en toda su expresión acabada. Se cultiva ese arte en las misiones jesuíticas y los padres que enseñan artes y oficios, los padres jesuitas, enseñan en los talleres de oficios a los nativos ese arte, pero obviamente no es una copia exacta la que hace el indígena guaraní, porque ese sentido del movimiento, de la profusión, de ese ropaje que se mueve, esos rostros dramáticos, donde se denota el dolor, por ejemplo, de un Cristo crucificado o de una María sufriendo ante la muerte de su hijo, no fue fácil representar para ellos. Primero que el nativo guaraní no estaba acostumbrado a hacer imágenes antropomorfas. Era otra cosa lo que se hacía y había una visión, una cosmovisión del guaraní en que miraba la naturaleza y imitaba, por ejemplo, la piel de una víbora que tiene motivos geométricos, la caparazón de una tortuga para hacer algo, para tallar a lo mejor una madera. Y esa visión que tenían más bien de ancho y alto, a eso se le suma después la parte del volumen y del movimiento. Entonces no fue posible, no fue muy fácil para el nativo interpretar eso. Josefina Pla, que es la que puso el nombre Arte Barroco Hispano-Guaraní, Josefina Pla, una española que vino, hizo mucho por nuestra cultura, hay que conocerla, hay que saber. Tiene un libro que se llama, tiene varios libros, ¿verdad? Pero una creo que justamente es el Arte Barroco Hispano-Guaraní. Y ella dice, les fue tan difícil interpretar que para expresar ese movimiento de ropaje que tenían los santos que venían en estampas o en esculturas que traían los españoles, los sacerdotes españoles jesuitas, ellos ensanchan ese movimiento, ellos lo ven como un ensanchamiento, que bueno, es la interpretación que ellos hacen con todo el esfuerzo probablemente que habrán hecho intelectualmente para interpretar, o esos rostros doloridos y trágicos tampoco les fue muy fácil de interpretar. Desde luego que toda la imaginería, toda la estatuaria
en madera que hacen en los talleres de oficios, en las misiones jesuíticas, los rostros de santos y las manos eran hechos por los padres que les enseñaban. Bien, ¿por qué se llama arte barroco hispano-guaraní? Es una pregunta que tenemos que saber contestar. Porque ¿cómo se forma? Concepto de arte barroco hispano-guaraní. Es el arte que se forma por la fusión del arte barroco europeo más la cosmovisión guaraní. Es una mezcla, es una fusión. Ese es el motivo de que Josefina le llamó arte barroco hispano-guaraní. Ella como española le puso la palabra hispano, ¿verdad? Si bien Brassanelli era italiano y se dio mucho con estos padres italianos que vinieron. ¿Qué más podemos decir del arte barroco? Fíjense, este es un CD, Reducciones jesuíticas, Domenico Cipoli, siglo XVIII, Misa a San Ignacio. La música fue un elemento muy importante que utilizaron los jesuitas. Fue muy importante la música porque se dieron cuenta los padres que le atraía la música al indígena. Entonces, una manera de ir captando, ir acercándose a ellos, era que hay algunas imágenes que a lo mejor van a ver, tanto franciscanos como jesuitas, se paseaban por el río en un bote y tocando, por ejemplo, una guitarra o tocando un violín o una flauta. Y en las orillas se ven los indígenas que están mirando, ávidos de conocimiento de qué es eso, qué lindo. Desde luego que el guaraní conoce la música e interpreta sobre todo instrumentos de viento, ¿verdad? Como flautas que hacían con las tacuaras, percusión que ellos también armaban. Entonces tenían una habilidad, un talento especial para la música y el canto, los guaraní. Eso dicen, creo que lo dice Meliá o lo dirá otro jesuita, ¿verdad? Eso fue un factor importante y se usó mucho la música, tanto para el culto dentro de la iglesia, para los coros, como también cuando iban a la huerta, iban a cultivarse, iban cantando. Llevaban, por ejemplo, un santo patrono de la agricultura y se iban cantando música. O sea, la música fue un elemento que atrajo al indígena y que colaboró en su evangelización. Hablando de evangelización, hay que decir que los jesuitas vienen para evangelizar y traen todo lo que pueden que les va a ser útil. Ellos con gran experiencia en el evangelismo, porque la Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola justamente para llevar la buena nueva a todos los países del mundo. Se va al Asia, se va a China, hay muchos mártires que mueren en muchas partes del mundo en ese proceso, en ese trabajo de evangelización. Traen el barroco con una intención de que justamente el barroco tiene esa cualidad de que lo dramático, el dramatismo que expresan los santos, que expresa una María dolorosa, le llega al alma a la gente. Entonces ellos utilizaron en su labor evangelística esa cualidad del barroco para convencer al indígena de que esa madre sufrió por la muerte de su hijo, de que ese hijo sufrió en la cruz por él y ese tipo de cosas. Y dos funciones podemos decir que fundamentalmente el arte barroco hispano-guaraní cumple. Primero y principal, evangelizar. Y segundo, ornamentar los templos. Una pregunta, ¿qué funciones cumplió el barroco? Evangelizar, colaborar en la evangelización y la ornamentación de los templos, en segundo lugar. Bien, lastimosamente no me preparé para escuchar esta música porque la idea mía era poner de fondo, pero bueno, no se dio. Conocen ya esto. Hay otro CD que tengo que es Música para la Pasión, barroco en Bolivia. En Bolivia también, bueno, aquí pusimos, con la ayuda de mi hija Mariel, pusimos este CD justamente. ¿Qué tipo de música es la música que trae Domenico Cipoli? ¿Quién fue Domenico Cipoli? Fue un maestro, compositor
y ejecutaba como 5 instrumentos de la época nada menos que de Mozart. Dicen que tenía prácticamente la misma categoría musical, social, cultural que Amadeo Mozart. Así que imaginémonos quién fue esa persona que viene, que decidió en un momento de su vida en Europa unirse a la Compañía de Jesús para venir a las misiones franciscanas y lógicamente viene con su música. Estamos escuchando, había coros en cada misión. Los niños cantaban, eran varones generalmente, y cantaban músicas hechas exclusivamente para acompañar el culto católico. Esa era la función principal. Y habrán habido también otro tipo de músicas como arias o algo un poco más para alegrar el espíritu y no precisamente para alabar, ¿verdad? Y fíjense, esa es la música barroca que hace Zipoli, Domenico Zipoli, cuyas partituras fueron encontradas en una de las misiones jesuíticas, accidentalmente por un arquitecto que estaba a cargo del mantenimiento de ese templo. Bien, esa ya es otra historia, pero es bueno saber. ¿Qué más se dio en el barroco hispano-guaraní? La música, ya acabamos de decir la música. El labrado o tallado de la piedra en la arquitectura, como los ángeles músicos tallados en piedra en Trinidad, las flores talladas en las arquerías de las viviendas de indios en Trinidad, la elaboración o la fabricación de santos de tamaño natural en madera, que en estilo barroco hispano-guaraní, con esa profusión de imágenes, pero que realmente se da más en una dimensión de ancho. La fabricación de instrumentos musicales fabricaban los indígenas guiados por los padres de la compañía. Impresionante la cantidad de instrumentos musicales que ellos fabricaban. Por ejemplo, violines, guitarras, todo tipo de instrumentos musicales que se mandaban incluso a las otras misiones del lado que hoy es el lado argentino, ¿verdad? Bien, los tallados o los elementos de las bóvedas y de las cúpulas, los altares de santos en madera policromada, etcétera, etcétera. Mucho hay y mucho para ver actualmente, felizmente. Esto es otro, como dijimos, de las misiones de la Chiquitanía boliviana. También cada año se hace allí un festival de música barroca empleada en los templos, en las misiones de la Chiquitanía boliviana. Este es nuestro libro guía, donde está realmente del barroco no habla nada Ramón Gutiérrez, pero sí habla de las etapas de la arquitectura, de manera que material tenemos y vamos a ir alzando también nosotros. Bien, eso es lo que quisiéramos compartir con ustedes por hoy. Muchas gracias.